Su Yao, segunda hija de la familia Su. Delicioso. Resulta que es un tonto. Eso hace las cosas más fáciles. Ustedes dos. Llévenlo a la habitación de la joven dama. Bollo al vapor, bollo al vapor. Su Kingsway, la joven de la familia Su. The film was translated and narrated by M Media. Llévenlo a la habitación de la joven dama. Estaba en cultivación a puerta cerrada, intentando un avance. Pero inesperadamente, ese pequeño ladrón Lin Qian me emboscó. Estuve en un estado de tontería durante 3 años. Primero, ella me salvó. Y con el cuerpo de Shades Guanyin único, en 10.000 años combinado. No solo mis heridas se recuperaron, sino que también entré en el reino del dios de la espada de golpe. Fue una bendición disfrazada. Esta es tu recompensa ganada con esfuerzo. El asunto de hoy será tratado como si nunca hubiera sucedido. Su Kingsway. Así que estás aquí. Su Yao, así que fuiste tú quien estaba detrás de todo esto. ¿Quién es él? Podría ser que tú y él. No es solo porque yo los atrapé en el acto. ¿Por qué estás tan enojada y avergonzada? Su Kingsway. ¿No querrías que la noticia de la señorita mayor de la familia Su, teniendo una cita secreta con su amante, en la víspera de su boda, llegue a los titulares en Jinchen, es verdad? En ese caso, tu acuerdo de matrimonio con el discípulo de la espada podría estar en peligro. ¿Qué quieres? Quiero que renuncies a tus derechos de herencia a la familia Su. Estás soñando. Entonces tendré que... Ya no eres tonto. Viendo que eres la hermana menor de Su Kingsway, lárgate ahora. Te perdonaré la vida. ¿Qué eres tú? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Parece que anoche serviste a nuestra señorita mayor bastante bien. Originalmente, podrías haber tomado tu recompensa y haber vivido una vida despreocupada. Pero ahora, me temo que ni siquiera será suficiente para los gastos médicos. Rómpanle las extremidades. Su Yao, tú y yo no necesitamos involucrar a otros en esto, ¿verdad? Su Kingsway. ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Háganlo. Ki de espada. En realidad, eres de la secta de la espada del dragón Azure. Su Kingsway. No te pongas demasiado engreída. Un simple discípulo de la secta de la espada del dragón Azure. Todavía no puedo protegerte. Solo espera. Vámonos. Esperaré. Solo llámame Chao Wuye. Xiao Wuye, gracias por hoy. The film was translated De nada. and narrated by Me M salvaste. Media. Yo, Chao Wuye. Te protegeré por el resto de tu vida. Estás pensando demasiado, guapo. Muchas gracias por ayudarme. Pero nosotros solo tuvimos una aventura de una noche. Hay 5 millones en esta tarjeta. Toma este dinero y deja Jincheng. Nunca vuelvas. Su Kingsway. Dije que lo haría. Te protegeré por el resto de tu vida. Y lo haré. Los guardias del dragón dan la bienvenida al regreso del maestro del salón. Los guardias del dragón llegaron tarde para protegerte. Por favor, castíguenos, maestro del salón.
Está bien, esta es mi tribulación destinada. He entrado en el reino del dios de la espada. Ya no hay rivales en este mundo. Felicitaciones, maestro del salón. Jinlan, ¿conoces a Su Kingsue? Informando al maestro del salón. Su Kingsue es la hija mayor de la familia Su, la segunda rama de la familia Su. Siempre ha estado mirando su puesto como heredera. La están vigilando como un tigre acechando a su presa. Si no fuera por la secta de la espada del dragón Azure y Xian y Lin Qian, estableciendo un contrato de matrimonio con ella, la corporación Su probablemente ya habría cambiado de manos. Lin Qian, Su Kingsue se casará con él. No sé. Pero por ahora, parece, el matrimonio es de hecho su mejor manera de protegerse. Mi mujer, la mujer de Chao Guye, no necesita inclinarse ante nadie. No tienes que preocuparte por esto. Iré yo mismo a la familia Su. Secta de la espada del dragón Eche. Es hora de que me pagues la deuda que me debías hace 3 años. Debías hace 3 años. ¿Qué estás haciendo? Hermana Kingsue. ¿Por qué no viniste con tu amante? Suyao, mejor vigila tu boca. Lin Qian, necesito una explicación. ¿Explicación? Su Kingsu. ¿Quién te crees que eres? Lin Qian, será mejor que lo entiendas. Que eres el prometido de Su Kingsue. ¿Prometido? Hermana Kingsue. Cuando estabas en la cama con otro hombre. ¿Olvidaste? Que tienes un prometido. Tura, ¿Estás tan enojada hoy? Podría ser que anoche ese hombre no te satisfizo. Su Kingsu. Eres mi prometida. Sin embargo, no pudiste esperar para correr a los brazos de otro hombre. Tú, Lin Qian. ¿Por un tonto? Lin Qian, esto es un malentendido. The film was translated Su and narrated by Media. ¿A quién amas? ¿Con quién te acuestas? No me importa. Yo, Lin Qian, no me casaré con una mujer manchada. Pero para una mujer hermosa, todavía ofrezco ciertos privilegios. Si vienes arrastrándote hacia mí hoy y me complaces, este matrimonio aún podría ocurrir. Eres un bastardo. Joven maestro Lin, entremos. Esta ramera parada aquí es mala suerte. Cierto, Su Kingsu, cuando te hayas decidido, ven a hablar conmigo. ¿Qué? Espera un momento. Ya voy para allá. Deténganse, este es el grupo Su. No un lugar para un pobre diablo como tú. Fuera, Estoy aquí para ver a Su Kingsue. piérdete, o te haré arrepentirte. Tanta gente que va y viene. ¿Por qué ellos pueden entrar? ¿Y yo no? Todos están en trajes y corbatas, gente de clase alta. ¿Qué eres tú? Cosa es no. Nadie puede impedir que yo, Chou Buye, vaya a donde quiera. ¿Estás buscando problemas? Ayuda, alguien está causando problemas. ¿Quién está causando problemas? Él. ¿Una simple hormiga se atreve a bloquear mi camino? Sí, Yusu, este tipo dice que está aquí para verla, pero hirió a nuestros hombres sin razón. Xiao Guye, ¿qué estás haciendo? Disparates. Distorsionando los hechos. Solo le estaba dando una lección. Xiao Guye, esta es mi compañía. No necesito que tú gestiones a mis empleados por mí. Olvídalo. Entra conmigo. Xiao Guye, te dije que dejaras Jincheng. ¿Cómo encontraste este lugar? Yo, Chao Buye, dije que te protegería de por vida. Y lo haré. ¿A esto llamas protegerme, viniendo a mi compañía y golpeando a mis guardias de seguridad? Creo que no me has entendido bien. En realidad, no soy un discípulo de la secta de la espada del dragón Eche. ¿Conoces el salón del dios de la espada? Por supuesto, el salón del dios de la espada es el poder más misterioso de nuestra gran Qin, y la habilidad con la espada del dios de la espada no tiene paralelo en toda la historia, sin igual en el mundo. Exactamente.
Soy el maestro del salón del dios de la espada. El dios de la espada sin igual. Xiao Wuye, ¿crees que yo, Su Kingsue, soy una tonta? Si quieres ganarte mi confianza, no necesitas contar una mentira tan fácilmente expuesta. No te estoy mintiendo. Pero los hechos están justo frente a mí. Solo vas a seguir causándome problemas. Xiao Wuye, si realmente eres el maestro del dios de la espada, ¿cómo podrías tú, como un tonto, ser enviado a mi habitación? Esta tarjeta tiene 5 millones. ¿No juraste que me protegerías? Toma este dinero y deja Jincheng para siempre. Esto es lo mejor que puedes darme como pago. ¿Tienes miedo de la venganza de Linkia? Entonces destruiré la secta de la espada del dragón hecha de un solo golpe. Xiao Wuye, a veces, realmente admiro tu actuación. Si cambiaras tu atuendo, tal vez alguien realmente te confundiría con el maestro del salón del dios de la espada. Pero tienes razón, aunque no quiero casarme con Lin Tian. No tengo otra opción. Su Kinsu. Dije que te protegería de por vida. Y lo haré. Ya que no quieres casarte con ese Linkia, simplemente masacraré a la secta de la espada del dragón Eche. Xiao Wuye, déjame ir. A estas alturas, ¿sigues diciendo esas cosas? Eres verdaderamente un caso perdido. Su Kinsu. ¿Por qué no hacemos una apuesta? ¿Apostar a qué? En 3 días. Si no puedo destruir la secta de la espada del dragón Eche, me iré de Jincheng y nunca volveré. Pero sí, en 3 días, destruyo la secta de la espada del dragón Eche. ¿Te casas conmigo? Si realmente puedes hacerlo, ¿por qué no me casaría contigo? Bien. Hecho, entonces. Jefe de la Guardia del Dragón Divino, junto con los 36 Tiangan del Salón del Dios de la Espada. Da la bienvenida al regreso de, por favor, toma la ficha del Dios de la Espada. Patrón de dragón con incrustaciones de oro forjado en meteorito. La última vez que se sostuvo esta ficha fue hace 100 años. Correcto, Jingan. Sobre la investigación de los movimientos de la secta de la espada del dragón Eche. ¿Hay algún resultado? La secta de la espada del dragón Azure celebrará una conferencia de prueba de espada en la mansión de la montaña del dragón Azure en 3 días. Lin Tian, el discípulo elegido de la secta de la espada del dragón Azure, representará a la secta de la espada del dragón Azure en la familia Su mañana para completar la ceremonia de firma. En ese momento, varias sectas del dominio del sur enviarán representantes. Entonces corre la voz de que el maestro del salón del dios de la espada visitará a la familia Su mañana. Maestro del salón, está planeando tomar medidas contra la secta de la espada del dragón Azure. Una insignificante secta como la secta de la espada del dragón Eche no merece mi atención personal. Visitando a la familia Su es simplemente para entregar un gran regalo a la señorita Su. Entiendo, haré los arreglos de inmediato. Mi salón del dios de la espada, en este reino mortal, ha estado en silencio durante 100 años. Es hora de un recordatorio. Estas sectas y familias aristocráticas, ¿quién exactamente es el verdadero amo de este mundo? Villa de la familia Su. Su Kinsu. Mi última propuesta. ¿La has considerado? Estás soñando. Su Kingsue, Liu Qian, madrastra. no seas desagradecida. El maestro Hyangdi aprecia un bien dañado como tú. ¿Es tu bendición? Liu Qian, hoy es la ceremonia de firma de mi corporación Su con la secta de la espada del dragón Azure. Soy la portavoz de la corporación Su. ¿Quién eres tú para siquiera sentarte aquí y decirme tales tonterías? Tú, Su Kingsue. ¿Cómo te atreves a hablarle así a mi madre? Mujer desvergonzada. Si mi padre estuviera aquí, cosa desvergonzada, habría sido expulsada hace mucho tiempo. Su Kingsue. ¿Realmente crees que eres alguien, verdad? El maestro Lin Tian está aquí. Suyu, el hijo mayor de la familia Su. ¿Y aún así te atreves a ser tan presumido? Interesante. Su Kingsue, eres la primera en atreverse. Sé tan arrogante delante de mí. Hoy lo diré de nuevo. Si me complaces, podría no romper este compromiso. Lin Tian, te aconsejo que abandones esta idea. Si no te casas conmigo, ni siquiera tocarás un solo dedo mío, incluso si la corporación Su pierde a la secta de la espada del dragón Azure como su respaldo, no me importa. ¿Me estás amenazando? Secta de la espada del dragón Eche. La secta número 1 en el dominio del sur. Nadie se atreve a amenazarme. En el dominio del sur. Mi secta de la espada del dragón Eche es el cielo. Una mera familia aristocrática. Ni siquiera es digna de lustrar mis zapatos. Simplemente te tomaré aquí mismo. Y ahora, ¿quién se atreve a decir una palabra?
El compromiso y los regalos de boda ya son yo dando. A ti, Su Kingsue, suficiente cara. No te excedas. Los 3 maestros de secta han llegado. Considérate afortunada. Oye, esa persona importante también viene. El poder detrás de esa persona importante. Incluso mi secta de la espada del dragón Eche. Es bastante cautelosa de su familia Su. Debe proporcionar el más alto nivel de recepción. Persona importante. Persona importante. Si fuera solo una ceremonia de firma, no sería digno de tener a los 3 grandes maestros de secta del dominio del sur presentes. El evento principal de hoy. Desde el principio, nunca se trató de firmar con su familia Su. Ya que el maestro Lin Tian valora a esta persona. Honrar a nuestra familia Su con su presencia. Es un honor para nuestra familia Su. Si podemos obtener la ayuda de The esta film was persona, translated and mi secta de la narrated espada by del dragón Eche M-Media. puede ascender a los cielos en un solo paso y convertirse en el dominio del sur, la preeminente gran secta. Para entonces, su familia Su también podría convertirse en la principal familia aristocrática en el dominio del sur. Su Yao, Su Yu, ¿por qué no se apresuran a dar la bienvenida a esa figura importante? Su Kingsue. Será mejor que te comportes y no provoques a esa figura importante, implicando a nuestra familia Su. Bien, la familia Su, verdaderamente una experiencia reveladora. Maestro del Salón, Supremo del Dominio del Sur, Tu Nansen, desea ofrecer el tesoro secreto del Dominio del Sur, solo buscando su guía. Wonensen, En efecto, durante su cultivo aislado, periodo, ha sido Gon Nansen, gestionando todos los asuntos del mundo de la cultivación del Dominio del Sur. Ha sido bastante diligente. diligente, lo es. Pero este dominio del sur no lo ha manejado bien. Entonces, el subordinado lo rechazará. Olvídalo. Ya que está tan interesado, entonces que venga. En 10 minutos. Quiero verlo en la ceremonia de firma de la familia Su, en el sitio. De lo contrario, él, Wenense, se hará infame en el dominio del sur. Entendido, subordinado. Pero esta ceremonia de firma ya ha comenzado hace media hora. Aún no va a entrar. Sin la presencia de este soberano, ¿quién se atrevería a empezar? En aquel entonces fui emboscado por ese Lin Qian, dejándome aturdido durante 3 años. Hoy dejaré que Lin Qian presencie con sus propios ojos su preciada secta, aniquilada por mi único golpe de espada. Si tan solo el maestro del salón asintiera, este subordinado inmediatamente liderará a los hombres para destruir esa secta de la espada del dragón Azure. No es necesario. En la convención de la prueba de la espada dentro de 3 días, actuaré personalmente. Hoy estamos aquí para darle a su Kingsue un regalo. ¿Están preparados los regalos de felicitación? Los guardias del dragón están en posición con los regalos, esperando su orden. Por favor, presente su invitación. Eres tú. Suya, ¿conoces a esta persona? No he saldado cuentas contigo por la última vez. No esperaba que vinieras a buscar problemas tú misma. Él es el tonto que tuvo una aventura con su Kingsue. Confiando en su pista de cultivación, se atrevió a decir tales tonterías, incluso hiriendo a 2 de los guardias de mi familia Su. ¿Ajustar cuentas? Ya lo he dicho. Si no fueras la hermana de su Kingsue, ¿crees que serías digna de estar aquí hablando conmigo? Chico, te aconsejo que no seas demasiado arrogante. Hoy es la ceremonia de firma de mi familia Su con la secta de la espada del dragón Eche. El maestro Jian Yi está actualmente en la residencia de mi familia Su. Además, también hay una misteriosa figura importante que llega. Si causas problemas en este momento, eso es un suicidio. Chico, te daré una oportunidad. Arrodíllate ahora. Pídeles disculpas a nuestra Su Yao. Y paga tu propio tratamiento. Y te perdonaré la vida. ¿Arrodillarte? No eres digna. Te di una oportunidad. Si el maestro Jian Yi se entera, tú y la prometida de él tuvieron una relación ilícita,
entonces tu pequeña vida probablemente se acabe. Originalmente, Lin Jian tenía 2 días más de vida. Pero si insiste en buscar la muerte, no me importa enviarlo a los 6 reinos de la reencarnación antes de tiempo. Tienes bastante valor. No eres más que un discípulo ordinario de la secta de la espada del dragón Azure, y aún así te atreves a insultar al maestro Jian Yi. Chico, acabas de caminar hacia tu propia muerte. Rómpanle las piernas y tírenlo fuera de la familia Su. ¿Sabes quién es él? ¿Dónde encontraste a este actor? ¿O lo tomaste? ¿Cómo tu mantenido? Soy la segunda señorita de la familia Su. ¿Cómo te atreves a golpearme? Insultar al maestro del Salón del Dios de la Espada. Es una ofensa castigable. Salón del Dios de la Espada. ¿Desde cuándo mi dominio del sur tiene una secta así? ¿Te atreves a decir tales mentiras y actuar tan presuntuosamente aquí? Ignorante. El Salón del Dios de la Espada que mencionó esa mujer sí que existe. ¿Qué? El Salón del Dios de la Espada es el poder más misterioso en el Gran King. Durante más de años, ha mantenido la primera posición entre todas las sectas. Incluso Wonensen, el supremo del dominio del sur, solo puede inclinarse ante una fuerza tan colosal. Y escuché que la persona importante que llega hoy es del Salón del Dios de la Espada. Suya. Parece que no todos en tu familia Su son tan tonto e ignorante como tú. Tú. Su Yao, no te preocupes. Aunque esa persona importante viene hoy a la familia Su, definitivamente no es este chico. Traer a algún actor de quién sabe dónde y atreverse a hacerse pasar por una figura importante del Salón del Dios de la Espada. ¿De verdad cree que yo, Suyu, soy un idiota? En realidad soy tu benefactor. Si yo no te hubiera recogido al lado del camino ese día, todavía serías un tonto. Necio ignorante. El símbolo del dios de la espada está aquí. La insignia del dios de la espada. ¿La insignia del Dios de la Espada podría ser realmente del Salón del Dios de la Espada? Imposible. No era un tonto antes. El patrón de dragón con incrustaciones de oro, justo como en los rumores. Esta insignia de mando es auténtica. Xiao Wuye, ¿qué estás haciendo aquí? Olvídalo. Solo entra conmigo. Su Kinsu, él es. Mi invitada por mí, Su Kingsue. Necesito informarte a ti. Familia Su. Xiao Wuye, no vayas demasiado lejos. Kinsu, ¿qué quieres decir con eso? Irrumpiste en mi empresa y golpeaste a mis guardias de seguridad. Bien, pero ahora estás causando problemas en mi casa. ¿Sabes qué día es hoy? Lo sé, no esto. ¿Ceremonia de firma con el Salón del Dios de la Espada? Bien que lo sepas. ¿Qué? ¿De qué tonterías estás hablando? Dije algo malo. ¿Qué Salón del Dios de la Espada? Hoy es el día de la secta de la espada del dragón Azure. Ceremonia de firma con mi familia Su. Me preguntaba por qué estabas en la puerta, pretendiendo ser del Salón del Dios de la Espada, incluso sosteniendo una ficha falsa, para engañar a la gente. Así que todo fue una actuación. Un zorro aprovechando el poder del tigre. Xiao Wuye, seguías diciendo que me protegerías, pero resulta que estabas jugando trucos infantiles. Kingsue, nunca te he mentido. Esa ficha es, de hecho, la ficha del dios de la espada. Y yo soy, de hecho, el maestro del Salón del Dios de la Espada. El dios de la espada sin igual. Xiao Wuye, basta ya. Estos trucos infantiles tuyos podrían engañar a Su Yao y Su Yu, pero pueden engañar a Lin Tian. Te diré esto. El Jian Yi de la secta de la espada del dragón Azure, Lin Tian, está justo aquí en este salón de banquetes. ¿Y qué? Xiao Wuye, tú eres el que fue expulsado de la secta de la espada del dragón Azure hace 3 años. Estás apostando a que Lin Tian no recuerda a un pececillo como tú. No me importa si es la secta de la espada del dragón Eche o la secta de la espada del dragón rojo. Ninguna puede resistir un solo golpe de espada de mí. Xiao Wuye. Xiao Wuye, estoy realmente harta de ti. Puedes buscar tu propia muerte, pero no arrastres a mi familia Su contigo. Venga, démosle a este actor digno de un Oscar una ronda de aplausos. Xiao Wuye, ¿verdad? Tengo que admitir, tu actuación es realmente magnífica. Casi me engañas. Desterrado de la secta de la espada del dragón Azure. Yerno abandonado de la familia Sen. Hermana Kingsue. Si no hubieras dicho nada, realmente no habríamos conocido sus antecedentes. ¿De qué te ríes? Me río de tu arrogancia. Me río de su ignorancia. Estoy tan asustada. Lo creas o no, te romperé las patas de perro. Su Yu, él es mi invitado. Me gustaría ver quién se atreve a tocarlo. Su Kinsu, ¿estás segura de que quieres protegerlo? Soy el heredero de la familia Su, con mi padre gravemente enfermo e inconsciente. Yo tengo la última palabra en esta casa. Heredero.
Su Kingsue, te aconsejo que vuelvas a tus sentidos. La única razón por la que todavía estás en la familia Su es por tu cara bonita. ¿Qué puede complacer al joven maestro Jian? Si el joven maestro Jian ve a este adúltero tuyo, ¿cómo será? Él se arrodillará ante mí. Su The Kingsue, film was tu translated amante es bastante and divertido. narrated by M. Su Media. talento para decir tonterías es inigualable. En todo el dominio del sur. Xiao Guye, di menos. Suyuga, tú también, retírate. Yo soy el jefe de la familia Su. No es más que uno, marginado de la secta de la espada del dragón Azure. Ni siquiera es digno de llevar los zapatos del joven maestro Jian. ¿Qué te da el derecho de protegerlo así? Entiendo. ¿Acaso él tal vez? Por favor, también, que no puedes soportar separarte de él. ¿Quién está haciendo todo este ruido en el salón? ¿Qué está pasando aquí? Madre. Ellos. Su Yao. ¿Qué pasa? ¿Quién te golpeó? Mami, este mocoso golpeó a Su Yao. Incluso amenazó con que, si a alguien le falta el respeto de nuevo, matará a Su Yao. Su Kingsue. Mujer ingrata. No solo sedujiste a un hombre afuera, sino que también lo trajiste a casa. Nuestra familia Su te desconoce como hija. ¿Cómo te atreves a golpearme? ¿Sabes quién soy? Jinna, ella es la madrastra de Su Kingsue, y Su Kingsu no está relacionada por sangre con Su Kingsue, lo que sea. Estamos aquí para entregar un regalo de felicitación. Hacer una excepción una vez no hará daño. Preposterous, absolutamente indignante. Esta es mi casa. No un lugar para que corras salvajemente. Su Kingsue. Tú. Bien. Debes darme una explicación por esto. ¿Darte una explicación? Qué risible. De tal madre. Tal hija. ¿Quieres que te dé una explicación? ¿Es eso? Bien. Hoy, ambos. Escuchen atentamente. Ella se coludió con forasteros para devorar el grupo Su. Lo cual es deslealtad. Ella causó la enfermedad crítica y el coma de su padre, lo cual es impiedad filial. Ese día en el hotel, su plan fue expuesto, e intentó hacerme daño. Lo cual es inhumanidad. Ella drogó a Su Kingsue y causó que perdiera su virginidad. Lo cual es injusticia. Su hija es desleal, impía, inhumana e injusta. Esta es mi explicación para ti. Yo, Zhou Wuye, sigo la causa y el efecto. Las acciones de tu hija son todas autoinfligidas. Bien. Durante tantos años, esta es la primera vez que alguien ha intimidado a mi familia Su. Eres tan arrogante e imprudente. No me culpes The por film ser was despiadado. translated and ¿Alguien? narrated by M. Media. Hoy, ninguno de ustedes dejará a mi familia Su. Ríe, me gustaría ver si todavía puedes reír. Después de que veas al maestro Jiangji, todavía podrás reír. Síganme al salón de banquetes. Quiero preguntarle al maestro Jiangji que defienda la justicia para mi familia Su. Vámonos. Xiao Guye, ahora estás en un gran problema. Incluso si viene Ling Tian, no puedo protegerte. No importa. Ni siquiera su padre, ni siquiera el propio maestro de la espada del dragón Eche marcarán la diferencia. Solo puedes arrodillarte y rogarme. Eres verdaderamente un caso perdido. Entra conmigo. Ya lo veré. Un simple espadachín. ¿Cuánta confianza pueden tener? Maestro Jiangji. Su Yao, ella, fue golpeada. ¿Qué? ¿Algún pancal azar? Después de no poder perseguir a Su Kingsue, vino a mi familia So a causar problemas. Ese hombre es arrogante y desenfrenado, no solo hiriendo gravemente a los guardias de mi familia Su, sino también golpeó a mi madre y a Su Yao. ¿Quién es tan audaz? Hoy es la ceremonia de firma de nuestra secta de la espada del dragón Eche, y la familia Su, causando problemas aquí. Realmente no se toma en serio a mi secta de la espada del dragón Eche, y a estas tres sectas principales, en serio. Maestro Jiangji, y también dijo que si te encontrabas con él, Dijo, que te arrodillarías ante él. E incluso si tu padre, el venerable espada del dragón Azure, viniera, solo rogaría por clemencia de él. ¡qué audacia! A través de todo el dominio del sur, nadie se atreve a faltarme el respeto. A la secta de la espada del dragón Eche. ¿Dónde está? Vamos a ver. Ya veré. ¿Quién le dio el coraje? Yo mismo. Soy la mayor confianza. ¿De dónde salió este lunático? Frente al maestro Jiangji, se atreve a ser tan arrogante. En el dominio del sur, nadie nunca se ha atrevido a faltarle el respeto al maestro Jiangji. Maestro Jiangji es él. Él es el amante de Su Kingsue que mantiene fuera. Eres tú. Fuiste tú quien hirió a la señorita Su. Ling Tian, escúchame, el asunto de hoy es en realidad un malentendido. Cállate, Su Kingsue. Te he dado suficiente cara. No te excedas. No olvides. ¿Quién es tu prometido?
Kim Su, yo, Chao Guye, cumpliré mi palabra. Me aseguraré de que después de hoy, nadie en todo el dominio del sur se atreva a tocarte. Ridículo. Me ocuparé de ti cuando volvamos esta noche. Chico, te preguntaré una vez más. ¿Tú heriste a Su Yao? Simplemente estaba dando una lección. Para la familia Su, para Su Kingsway, a esta cruel, inmoral, infiel e ingrata con sus padres. Bien, bien, bien. Tú tienes valor. Así que he decidido darte una oportunidad hoy. Si te arrodillas aquí, ante todos los presentes, te postras 3 veces. Yo, Lin Tian, te perdonaré la vida hoy. Es así. Te daré una oportunidad también. Arrodíllate ante mí. Dejaré tu cadáver intacto. Este tipo está loco. Realmente cree que es alguien. Incluso el supremo del dominio del sur, Won Ansen, vino aquí y no se atrevería a hablar así. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a actuar con tanta presunción delante de mí? Aún no sabes quién es este señor, ¿verdad? Él es del sector número 1 del dominio del sur, Qianji de la secta de la espada del dragón Eche, Lin Tian. Mi padre, el venerable de la espada del dragón Eche, ya ha entrado en el reino de la transformación de Ífica. En este dominio del sur ya es invencible. Y yo he estado inmerso en el camino de la espada durante 30 años. También soy uno de los mejores en este dominio del sur. Hoy, incluso si fuera el mismísimo Won Ansen, no sería digno de hacerme arrodillar. Entonces, ¿es esta suficiente calificación? El decreto del dios de la espada está aquí. Cultivadores del Gran Qin, ¿por qué no se han inclinado? ¿Qué es el decreto del dios de la espada? Ni siquiera sabes esto. Ese es el símbolo de la identidad del maestro del salón del dios de la espada. El salón del dios de la espada. Es el poder más misterioso en nuestro Gran Qin. Hace 10.000 años, ya era la cabeza de todas las sectas. Ese incomparable dios de la espada del salón del dios de la espada está a solo un paso de ascender a la inmortalidad. Dado que el decreto del dios de la espada está en sus manos, entonces él es el maestro del salón del dios de la espada. Chao Guye, realmente no le tienes miedo a la muerte, ¿verdad? No eres más que el discípulo abandonado del venerable espada del dragón Eche, el yerno inútil de la familia Shen. ¿De verdad te atreves a usar una ficha falsificada para hacerte pasar por el incomparable dios de la espada aquí? Me preguntaba por qué me resultaba tan familiar. No es ese discípulo abandonado de nuestra secta de la espada del dragón Eche, Chao Guye. Oye, estás aquí hoy para rogarme que te permita regresar a la secta de la espada del dragón Eche. Ahora lo recuerdo. Es el desperdicio que fue expulsado de la secta de la espada del dragón Azure hace tantos años. Pensé que era alguien importante. Chao Guye, ¿realmente no crees que me has engañado, verdad? Todos. Fui lo suficientemente afortunado como para haber sido guiado por el incomparable dios de la espada. Y se me concedió su incomparable intención de espada. Incluso me dio su espada divina ligada a la vida, la espada del dios dragón, que permanece en nuestra secta de la espada del dragón Eche, sirviendo como un artefacto preciado. Incomparable dios de la espada, es mi estimado mentor, Lin Tian. Sin él, no existiría el Lin Tian que soy. Hoy estoy organizando este banquete, no solo para firmar el acuerdo con la familia Su, sino también para dar la bienvenida a mi mentor. Y tú, Chao Guye, sosteniendo una ficha falsa del dios de la espada, ¿te atreves a hacerte pasar por el incomparable dios de la espada? ¿De verdad crees que todos aquí son tontos? Absolutamente ridículo. Absolutamente absurdo. Chao Guye, tu farsa ya ha sido expuesta por el maestro Jianji. ¿Todavía tienes la osadía de reírte? Veo que no tienes vergüenza. Lin Tian, afirmas que una vez fui tu mentor, pero no tengo ningún recuerdo de haberte tomado como mi discípulo. Todos, miren, este pato muerto sigue siendo tan terco. Xiao Guye, verdaderamente eres alguien que no derramará lágrimas hasta que vea el ataúd. Deberías estar agradecido de que el mentor del maestro Jianji, el dios espada inigualable, no esté aquí. Si él supiera que estabas usando su nombre para engañar a la gente, ni siquiera sabrías cómo moriste. Solo él ni siquiera es digno de que el dios de la espada trate personalmente con él. ¿Alguien? Lin Tian, ¿qué estás haciendo? Lo que estoy haciendo no es asunto tuyo. Chao Guye se hizo pasar por el incomparable dios de la espada. Rómpale las piernas y arrástrelo afuera. El regalo de felicitación del salón del dios de la espada ha llegado. El regalo de felicitación de mi salón del dios de la espada ha llegado. Señorita Su, por favor, inspecciónelos. Todos son artefactos divinos de 9º grado. Lo recuerdo, el artefacto atesorado de la secta Dragón Tigre es solo de 6º grado. Tales regalos preciosos
Son todos para mí. ¿Por qué crees? ¿Que estos regalos son para ti? No son para mí. Podría ser. Son para esa perra de su King Sue. Señorita Su, estaba presionado por el tiempo, así que preparé estos pequeños regalos. Espero que no te importe. Estos son todos para mí. ¿Quieres decir? Tú eres el dios espada inigualable. Estos regalos son todos tuyos. Por supuesto. Aparte de mí, ¿quién de vosotros podría permitirse estos regalos? ¡Qué fanfarrón pretencioso! Si pudieras permitirte estos regalos, ¿por qué serías expulsado de la secta de la espada del dragón Eche? Si pudieras permitirte estos regalos, ¿por qué fingirías locura y casarte con la familia Shen? ¿Solo para ser expulsado al final? Si pudieras permitirte estos regalos, ¿por qué tu nombre no está en la inscripción final? Chao Guye. Ya veo. Este regalo The film es was claramente para Misu translated Yao. and narrated by Misu Yao M-Media. y Jian Yi son una pareja hecha en el cielo. El maestro Jian Yi es también el amado discípulo del dios de la espada sin igual. Esto es del dios de la espada sin igual. Para nuestra familia Su. Como regalo de esponsales. Ser favorecido por el maestro Jian Yi. Es mi mayor fortuna, la de Su Yao. Su Yao, eres verdaderamente desvergonzada. Yo, Su Kingsue, puede que no quiera casarme con Lin Tian, pero nuestro compromiso no se ha roto. Su Yao, tú y mi prometido están juntos, siendo abiertamente una amante. Hablando de desvergüenza, ¿quién puede compararse contigo? Deja de mentir. No tienes pruebas. Su Kingsue, desde el momento en que tú y Chao Guye tuvieron su aventura, ¿nuestro compromiso terminó? De lo contrario, ¿por qué el incompresible dios de la espada le daría hoy un regalo tan grandioso a Su Yao? Finalmente entiendo. Su Kingsue, eres una desgracia para nuestra familia. Tú engañaste primero. Y ahora intentas desviar la culpa y calumniar a Su Yao. Eres verdaderamente malvada. Tonterías. Los hechos son claros. ¿Aún quieres discutir? ¿O estás diciendo que dudas que el dios de la espada sin igual haya enviado este regalo? ¿Que se lo envió a la persona equivocada? Ustedes son los que mienten. No es así, honestamente, a veces. Realmente te admiro. Puedes ser tan desvergonzada hasta este punto. No somos como algunas personas. ¿Qué? Para luchar por la fortuna familiar, se rebajarían tan bajo como para envenenar a su propio padre. Había rumores de que el jefe de la familia Su había sido envenenado. Así que es verdad. La familia Su es un clan prestigioso. ¿Cómo pudieron criar a una hija tan poco filial? Su Yao, no me calumnies. No te preocupes. Estoy aquí. Xiao Guye, por favor, deja de interferir. Este es un asunto de la familia Su. Yo me encargaré de ello. Señorita Su, ¿cómo planea manejar esto? Yo... Señorita Su, por favor, cálmese. Con el maestro del salón aquí. Maestro Wo, Maestro Go, Maestro Go. Maestro Wo. Maestro Wo, usted. Chao Guye, incluso el venerable del dominio del sur ha venido. Ya veré. ¿Cuánto tiempo más puedes vivir? ¿Qué está pasando? Maestro Wo, hoy era originalmente una ceremonia de firma con la familia Su. Este chico vino sin ser invitado, no solo hiriendo a los guardias de la familia Su, sino también hiriendo a la joven señorita de la familia Su. ¿Es así? Este chico es extremadamente arrogante, sosteniendo una ficha falsificada. Insultó repetidamente a mi padre, incluso insultó al maestro del salón del dios de la espada. Chico, ¿todavía quieres reclamar falsamente los regalos de esponsales enviados por el maestro del salón del dios de la espada? Verdaderamente arrogante. Hoy, sus crímenes son castigables con la muerte. Si dejamos que este chico siga actuando imprudentemente, ofenderá a esa persona. Entonces todo el dominio del sur sufrirá las consecuencias. Bien, no esperaba que una pequeña ceremonia de firma se volviera tan emocionante por tu culpa. Tienes agallas. Maestro Wo, usted no sabe. Esta Chao Guye era originalmente un discípulo descartado de mi secta de la espada del dragón Eche. Es porque él cultivó durante muchos años, pero no hizo ningún progreso, que fue expulsado. Afortunadamente, estoy familiarizado con el dios de la espada sin igual. Fue gracias a su guía que lo reconocí. De lo contrario, habría falsificado una ficha hoy, incluso contratado a 2 actores. Podría ser que realmente nos engañó. Chao Guye, el maestro Wo está aquí hoy. ¿Por qué no te arrodillas? Y te inclinas para admitir tu error. Aún podría ser perdonado. Xiao Guye, el maestro Wo es el venerable del dominio del sur. Discúlpate rápidamente. Aún podrías tener una oportunidad. ¿Disculparse? Yo creo que él es quien debería estar arrodillado y disculpándose. Chao Guye, creo que has perdido completamente la cabeza. ¿Incluso te atreves a ofender al maestro Wo? Mantengámonos alejados de él. Xiao Guye,
Estás cortejando a la muerte. Has enfadado al maestro Go. No impliques a nuestra familia Su. Oye, tú. Has ofendido a todos. Los presentes. Darte una oportunidad de vivir. No te vas. Insistes en recorrer el camino de la muerte. Nadie te detiene. Ridículo. Lin Tian, deberías agradecer al maestro Wu. Si no fuera por su llegada, me temo que ya estarías muerto hace mucho tiempo. ¿Qué quieres decir? Wonensen, al ver este asiento, ¿por qué no te inclinas? Mocoso. ¿Estás loco? No solo le falta el respeto al maestro Jian Yi, incluso le falta el respeto al maestro Wu. El ofendido maestro Go. Estás muerto. Wonensen del dominio del sur, presentando sus respetos al maestro del dios de la espada. ¿Qué, maestro Wu? ¿Por qué estás haciendo esto? Él es solo mi secta de la espada del dragón Eche, discípulo abandonado. The Eso film es was todo. translated Cállate. and Lin Tian, narrated by él es tu M salvador. Media. Wonensen, si hubieras llegado un segundo más tarde, este Lin Tian sería un cadáver. Wonensen del dominio del sur llega tarde. Espero que el dios de la espada me perdone. ¿Cómo podría ser esto? ¿Qué está pasando? El supremo del dominio del sur está realmente disculpándose con él. Maestro Wu, ¿qué está diciendo? No llega tarde en absoluto. El maestro Wu está ocupado. Incluso si viene a verme, siempre llega a tiempo. Jinlan dijo que estos años ha estado dedicado. Ella tiene toda la razón. Dios de la espada, por favor, perdóname. Yo, Perdóneme. Usted, supremo del dominio del sur. ¿Qué crimen has cometido? ¿Es un crimen que su ropa esté pulcra? ¿O es un crimen que haya llegado en un coche de lujo? ¿O es que es un crimen que no se haya arrodillado ante mí? Dios de la espada, yo, Le pedí que me diera. Y ha hecho una entrada tan grandiosa. Usted, Wonensen, cada vez es más impresionante. Ahora que está ante mí, no solo no se arrodilla, sino que tolera que un simple Jian Yi hablando tan presuntuosamente. ¿Qué? ¿Encuentra esto divertido? ¿O es que después de 100 años, en tus ojos, Wonensen, ya no existo? no. Este subordinado no se atrevería. No te mato. Porque el objeto es lo primero. No quiero acumular demasiado karma. Pero, si no me da una respuesta satisfactoria hoy, su karma caerá sobre su cabeza. Sí, entiendo. Levántense. Ya saben qué hacer. No escuches sus tonterías. Él es solo el discípulo abandonado de mi secta. De la espada del dragón Eche, eso es todo. Te dije que te callaras. Wonensen. Si alguien robó el regalo de felicitación del salón del dios de la espada, ¿cómo cree que esta deuda kármica debería ser saldada? Por supuesto. Deberían ser expulsados del dominio del sur. ¿Qué? No. Estos regalos de felicitación, ¿me los da el dios? Espada inigualable. Adúltera e inmoral. Una mujer desvergonzada. Tus sucios asuntos. Y los de Lin Tian. ¿Quién no los conoce en todo el dominio del sur? ¿De verdad lo crees? ¿Que el dios de la espada sin igual no conoce tus sucios secretitos? La razón por la que nadie te ha expuesto es simplemente porque las sectas del dominio del sur han temido a tu secta de la espada del dragón Azure durante generaciones. ¿Por qué no te miras en el espejo y ves lo que eres? El regalo de felicitación del dios de la espada sin igual. Eres digna de recibirlo. Wonensen, ¿has oído eso? Sí. El regalo del dios de la espada sin igual, como podría ser dado a una mujer sin ninguna virtud como tú. Cualquiera que malverse los regalos de felicitación del salón del dios de la espada será expulsado del dominio del sur. ¿Qué? ¿Expulsado del dominio del sur? No. Sí. Es ella, es Su Kingsue. Ella robó el regalo de felicitación del salón del dios de la espada. No tiene nada que ver con nuestra familia Su. Sí, es toda culpa de Su Kingsue. Esa perra, ella ofendió al salón del dios espada. Para apoderarse de la herencia, Su Kingsue no dudó en envenenar y asesinar a sus propios padres. Moralmente depravada, rebelde e indignante, ella ya no es un miembro de nuestra familia Su. Sí, Eso es bueno. Wonensen, el jefe de la familia Su acaba de decir que la señorita Su será expulsada de la familia Su. Su Kingsue ahora no tiene nada que ver con la familia Su. Esta deuda kármica puedes saldarla con la familia Su. Xiao Guye. Chao Guye, ¿qué quieres decir? Entendido. A partir de hoy, todas las sectas y familias en el dominio del sur cesarán la cooperación con la familia Su. Cortar todos los medios de vida de la familia Su en el dominio del sur. Cualquiera que se atreva a ayudar a la familia Su es mi enemigo Wonensen. ¿Qué pasa, Kingsue?
El cultivo de Ling Tian no es tan bueno como el de su padre, el soberano de la espada del dragón Azure, comparable al maestro Wu. No hay mucha diferencia. Fuiste capaz de partirlo con una palma. Xiao Wuye, ¿quién eres exactamente? Ya te lo he dicho. Yo soy a quien llaman el maestro del salón del dios de la espada, el dios de la espada inigualable. Estás mintiendo. En el salón de banquetes de ahora, dijiste claramente que eras más fuerte que el dios de la espada sin igual. Entonces, ¿cómo podría ser el dios de la espada sin igual? ¿Cuántas palabras verdaderas has dicho? Todo es verdad. Déjalo. Kinsu. Aunque hay muchas cosas que por un tiempo te resulten difíciles de entender. Pero hay una cosa que debes creer. ¿Qué? Yo, Chou Wuye, he dicho que te protegeré por toda la eternidad. A partir de hoy, todo el dominio del sur. Nadie se atreverá a faltarte el respeto de nuevo. Lo que pasó hoy parece ser tal como dijiste. Lo que yo, Chou Wuye, he prometido, ciertamente lo cumpliré. Así es, Kingsue. Tu contrato de matrimonio con Ling Qian se considera roto. Este contrato de matrimonio era originalmente solo palabras vacías. En este dominio del sur, la secta de la espada del dragón Azure es el cielo. Cualquier palabra de Ling Tian tiene más peso que un contrato, ya que él dijo eso hoy, en el salón de banquetes. Entonces este matrimonio se considera roto. Pero está bien, esto puede considerarse algo bueno. En cuanto a la apuesta entre nosotros, no debes olvidarla. La apuesta, Xiao Wuye. ¿Hablas en serio? ¿Crees que yo parezco estar bromeando? Yo, Chou Wuye, en todas mis acciones, siempre cumplo mi palabra. Dije que haría arrodillar a Ling Qian, entonces le romperé las piernas. Paralizaré su cultivación. Dije que haría que todo el dominio del sur te respetara. Entonces usaré medios estruendosos para cortar el futuro de la familia Su y haré que el Venerem Supremo del dominio del sur construya un impulso para ti. Dije que aniquilaría la secta de la espada del dragón Eche. Entonces los aplastaré por completo y derribaré los cielos de este dominio del sur. Xiao Wuye, si no fuera por ti hoy, habría sido completamente humillada, o habría muerto, o habría soportado la humillación, perdiendo mi último ápice de dignidad. Xiao Wuye, estoy muy agradecida contigo, pero hay algunas cosas que debo decirte hoy. Ling Tian es el Jianyi de la secta de la espada del dragón Azure. Lo golpeaste hoy. Su padre, el soberano de la espada del dragón Azure, definitivamente no te dejará escapar. Se dice que la fuerza del soberano de la espada del dragón Azure es comparable al maestro Wu, incluso un reino superior. Si él ignorara los asuntos mundanos, esta posición de venerable supremo del dominio del sur probablemente sería suya, aunque puedes derrotar al maestro Wu, pero contra el venerable de la espada del dragón Azure, probablemente no tengas ninguna posibilidad de ganar. Así que, Sé lo que dijiste, y definitivamente lo haré, pero no quiero que vayas a la muerte, así que espero que puedas seguir mi consejo y dejar Jincheng. entonces me iré. ¿Y tú? Gracias por tu amabilidad, pero no necesitas preocuparte por mí. Porque dije que, incluso si viene el padre de Ling Qian, aún así, solo tendrá que arrodillarse y suplicar clemencia. Sabía que ibas a decir eso. Olvídalo. Ya que has tomado una decisión, entonces te acompañaré. ¿En serio? Si no me hubieras salvado del peligro, yo y el grupo Su podría ya estar más allá de la redención. No soy como Suyu y Suyao, esos dos tontos. Sé quién trajo todo esto sobre mí hoy. Fuiste tú, ya que insistes en hacerte enemigo de la secta de la espada del dragón Azure. Entonces te acompañaré en tu último viaje, ¿de acuerdo? ¿De verdad? Bien. Vámonos. The film was translated and narrated by M Media. Señorita Su, por favor, suba al coche. Este coche es tuyo. Sí. Ni una sola palabra de verdad sale de tu boca. Jinlan, Sí, asegúrate de llevar a la señorita Su a casa. ¿entendido? Salgan. Wonensen del dominio del sur, presentando sus respetos al maestro del salón. Le ruego el perdón del maestro del salón. Olvídalo. Tú, Wonensen, has administrado el dominio del sur durante muchos años. Al menos te has esforzado, aunque no hayas logrado mucho, que el asunto de hoy se considere una redención por tus actos pasados. Gracias, maestro. Maestro del salón, por favor, suba al coche. Maestro del salón, Dime, ¿qué es lo que buscas? maestro del salón, ¿tiene usted ya alcanzado el reino del dios de la espada? Tu ki se siente etéreo. Tu manejo de la espada, profundo. Una vez pensé que el reino santo era la cima del cultivo. Pero nunca imaginé que al entrar verdaderamente en el reino del inmortal de la espada, descubriría tal abismo entre inmortales y mortales. Wonensen se atreve a pedir alguna guía al dios de la espada, recibir su instrucción,
vale más que 10 años de cultivación. El camino a la inmortalidad está abierto, pero los asuntos mundanos me atan como cuerdas, tiran de mí. Solo resolviendo estos asuntos puedo ascender verdaderamente. Ascender al reino inmortal. Wonensen, si heredas esta causa kármica mía, entonces debes pagarme con un efecto kármico. Maestro del salón, diga su petición. Yo, Wonensen, daré mi vida por ella. No dudaré. Pronto ascenderé al reino inmortal. Quiero que tú, de ahora en adelante, dediques todos tus esfuerzos a ayudar a la señorita Su Kingsway y la ayudes a convertirse en la nueva gobernante del dominio del sur. Maestro del salón, ¿qué es exactamente la relación entre usted y la señorita Suoi? Han pasado 100 años. Te estás volviendo cada vez menos disciplinado. Wonensen, no eres digno de saberlo. Mis asuntos. Sí, merezco la muerte. Solo necesitas saber que la señorita Su Kingsway es la mayor conexión kármica de mi vida. Eso es suficiente. Lo entiendo. Juro servir a la señorita Su Kingsway como la gobernante del dominio del sur. El cuello de botella que me ha atormentado durante un siglo se ha roto tan fácilmente. He entrado en el reino del ancestro Dao. Mi manejo de la espada también ha alcanzado su punto máximo. Tu talento solo puede soportar esta cantidad de iluminación. Este nivel de cultivación no es nada para mí, pero es tu límite. Gracias, maestro del salón, por tan gran bondad. Yo, Wonensen, no tengo con qué pagarle. Es simplemente karma. Recuerda tu promesa. Si faltas a tu palabra, incluso desde el reino inmortal, puedo hender el cielo y la tierra con un solo golpe de espada y quitarte la vida. Por favor, tenga la seguridad, maestro del salón. Si alguien se atreve a dañar a la señorita Su Kingsway, tendrán que pasar por encima de mi cadáver primero. Muy bien. Oye, maestro del salón, espere. Tengo una cosa más que informar. Habla. La secta de la espada del dragón Eche celebrará su decenal conferencia de prueba de espada pasado mañana. Ellos ofrecerán sacrificios a la espada del dios dragón en el pabellón Lingxiao en la mansión de la montaña del dragón Eche. Las 7 sectas principales del dominio del sur estarán todas presentes. Espada del dios dragón. Aunque he alcanzado la cima del reino del dios de la espada, y puedo crear una espada con un solo pensamiento, aniquilando a 10.000 deidades, esta espada del dios dragón ha sido mi compañera durante 100 años. Maestro del salón, usted no sabe, ese maestro de la espada del dragón Eche afirmó que la espada del dios dragón era una espada divina otorgada por los inmortales. En realidad, tomó la espada del dios dragón como suya, y declaró que pertenecía a la secta de la espada del dragón Eche, como su artefacto preciado. Es verdaderamente desvergonzado. He sido testigo durante mucho tiempo de la desvergüenza de la secta de la espada del dragón Eche, si no fuera porque Lin Qian me emboscó mientras estaba en una etapa crítica de avance, causándome una incapacidad mental durante 3 años. Maestro del salón, simplemente no puedo aceptar que la espada del dios dragón esté siendo profanada por un villano así. Siempre y cuando dé el visto bueno, maestro del salón, yo atacaré inmediatamente a la secta de la espada del dragón Eche y recuperar la espada del dios dragón para ti. No es necesario. Todavía tengo algunos asuntos pendientes con la secta de la espada del dragón Eche. Así que quieres decir que difundid la palabra. En 3 días, supervisaré personalmente la asamblea de la prueba de la espada. Yo, Chao Guya, siempre actúo con propiedad. Antes de aniquilar la secta de la espada del dragón Eche, todavía necesito darles un aviso. Entendido. Iré a hacer los arreglos. Maestro del salón, ¿qué es el Lin Qian de hoy? Lo ofendió repetidamente. ¿Por qué no lo mataste? ¿No sería enviarlo a los 6 reinos de la reencarnación? Ahora, demasiado indulgente. Quiero que sea testigo de primera mano de la destrucción de su amada secta de la espada del dragón Eche, por mi mano. Solo entonces se pagará su deuda kármica. Por cierto, maestro del salón, hay rumores que circulan de que aparecerá en la asamblea de la prueba de la espada de la secta de la espada del dragón Azure en 3 días. Esta noticia fue difundida por mis órdenes a través de Wonensen. El salón del dios de la espada ha estado tranquilo durante muchos años. Muchos han olvidado quién es el verdadero gobernante de este mundo. Tiene la intención de darles un escarmiento. Cada una de las 36 constelaciones celestiales de mi salón del dios de la espada es un experto medio santo, y esto es meramente una 10ª parte de la fuerza de combate de mi salón del dios de la espada. Mientras que, en contraste, los ancianos supremos de las sectas principales son solo unos pocos cultivadores del reino de la transformación de deidad, sin apenas expertos en el reino del ancestro Dao. Llamarlos gallinas es una exageración. No son más que hormigas. Así que, maestro del salón, es un movimiento. Jin Lan, has entrado en la santidad.
Y no estás lejos de ascender a la inmortalidad. El mayor obstáculo en el camino hacia la inmortalidad es el karma no resuelto del mundo mortal. Mis acciones están destinadas a saldar mis deudas kármicas. Se refiere a la señorita Su Kingsue. En efecto, estoy haciendo esto para felicitar a Su Kingsue y cumplir mi promesa. No solo iré al torneo de la prueba de la espada de la secta de la espada del dragón Eche. Todavía quiero, en nombre de la corporación Su, informar a las sectas participantes que lleguen a la corporación Su a las 9 de la mañana para discutir asuntos de cooperación. Wonansen, la noticia de ayudar a Su Kingsue ahora se ha extendido por todo el mundo de cultivo del dominio del sur. Estas 9 sectas principales reconocen a Su Kingsue. ¿Aparecerán a tiempo mañana? Si llegan tarde o están ausentes, entonces me temo que desaparecerán del dominio del sur. Kinsu, hoy es el día de nuestra boda. Te daré un gran regalo. Xiao Guye, de verdad, no estás preocupada en absoluto. A lo que estás a punto de enfrentarte es la secta de la espada del dragón Azure. Ese es todo el dominio del sur, el poder más fuerte. A lo que la secta de la espada del dragón Eche está a punto de enfrentarse es al gobernante de este mundo. Olvídalo, me uniré a ti en esta locura. Si podemos terminar las cosas con una explosión, no sería una vida desperdiciada. Es su honor morir por mi espada. Tener una gran salida en esta vida. Deberían agradecérmelo por mi gran amabilidad. Xiao Guye, realmente no le temes a la muerte. De hecho, te atreviste a perseguirme hasta este torneo de prueba de espadas. Hermana Kingsue. Ha pasado un tiempo. ¿Por qué pareces infeliz de verme? Supongo, te estás preguntando. Como Wonansen claramente eliminó a mi familia Su del dominio del sur. ¿Por qué todavía podemos aparecer en este torneo de prueba de espada? Soy demasiado perezoso para aplastar a cada una de vuestras hormigas, una por una, así que aprovecharé esta oportunidad para atraparos a todos de una vez. Hablar de ser terco. Tú, Xiao Guye, eres considerado la persona número 1 en el dominio del sur. Te dejé escapar en la última ceremonia de firma, pero te atreves a perseguirme hasta aquí. Probablemente no lo sepas, ¿verdad? El dios de la espada sin igual está furioso porque robaste su regalo de felicitación y dijo que se encargaría de este asunto. Nos perseguirá hasta el final. Casualmente. Hoy está justo aquí. Tú descendiste de rango, vendiendo tu cuerpo, un pedazo de basura. ¿Cómo te atreves a ladrar aquí? Su Kingsue, ¿te atreves a golpearme? Esta bofetada es por insultar a mi prometido. Esta bofetada es por tu despreciable y desvergonzada incriminación de tu propio pariente. Tú. Esta bofetada es por tu deslealtad y comportamiento no filial, causando que mi padre caiga gravemente enfermo. Su Kinsu, eres totalmente anárquica. Esta es la secta de la espada del dragón Eche, no un lugar para tus salvajes payasadas. The Fuera. film was Xiao Guye, translated tú. and narrated by M Media. No te mataré ahora, pero quiero que mueras entendiendo. Abre bien tus ojos de perro y ve cómo la familia Su se desvanece del dominio del sur y cómo la secta de la espada del dragón Eche es destruida por mi único golpe de espada. Hoy es la asamblea decenal de prueba de la espada, de nuestra secta de la espada del dragón Eche. En nombre de la secta de la espada del dragón Eche, les doy la bienvenida a todos. Mi padre es indispuesto hoy, así que presidiré esta asamblea de prueba de la espada. ¿Te atreves a pararte frente a mí? Mi padre es... El maestro de la espada está aquí. ¿Cómo te atreves a no arrodillarte? ¿Estás cortejando a la muerte? Lin Qian. ¿Me ves? ¿Por qué no te arrodillas? Xiao Guye. Realmente viniste. Lin Qian, ¿no fui lo suficientemente despiadado la última vez? ¿Todavía te atreves a hablarme así? ¿En mi presencia? ¿Puedes soportar ¿El coro de 10.000 espadas? Entonces intenta inclinarte y ver si puedo resistirlo. bien? Zhou Wuye se inclina ante ti. ¿Qué te parece, Lin Qian? ¿Aún te atreves a aceptar mi reverencia? Lin Qian, ¿cómo es que ni siquiera me he inclinado todavía? ¿Y no puedes soportarlo?
Disparates. Esa intención de espada de hace un momento era claramente la del dios de la espada sin igual. Prueba para mí. Eres verdaderamente terco. Imposible, absolutamente imposible. Lin Tian, ¿necesitas que me incline de nuevo? El dios de la espada sin igual me acaba de transmitir su pensamiento divino. Esa intención de espada era demasiado poderosa. Casi no pude resistirlo. El pensamiento divino de hace un momento me dijo que comenzara la ceremonia de ofrenda de la espada y ofreciera sacrificios a la espada del dios dragón. Pero, maestro de la espada, ¿qué pasa con Chao Buye, esa insignificante hormiga? Me ocuparé de él tarde o temprano. Comencemos primero la ceremonia de ofrenda de la espada. No provoques al dios de la espada sin igual. Entendido. Hacer sacrificios a la espada del dios dragón. ¿Qué? ¿Qué está pasando? La espada del dios dragón no ha sido tocada. ¿Cómo puede haber un rugido de dragón? ¿Por qué? Por supuesto, el maestro de la espada del dios dragón ha llegado. Lin Tian saluda al dios de la espada sin igual. Y de ayuda. Chao Buye. El dios de la espada sin igual ha llegado. ¿Por qué aún no te has arrodillado? Lin Tian, ni siquiera puedes ver el cielo aquí. ¿Cómo lo supiste? El dios de la espada sin igual ha llegado. ¿Qué quieres decir? Tienes razón en eso. Sin embargo, no son los cielos a los que debes adorar, sino a mí. Chao Buye, ¿qué quieres decir? Porque yo soy el dios de la espada sin igual. Chao Buye, ¿estás loco? El dios de la espada ya ha llegado. ¿Aún te atreves a suplantarlo? Chao Buye, robaste el regalo de felicitación del dios de la espada sin igual y arruinaste mi ceremonia. ¿Cómo no iba a estar enfadado el dios de la espada sin igual? Dije, soy el dios de la espada sin igual. Y eres tú quien me enfureció. Canalla. ¿Cómo te atreves a insultar al dios de la espada sin igual? Yo, Lin Tian, te mataré de nuevo. Lin Tian, ¿es esta toda la fuerza que tienes? Imposible. ¿Qué tiene de imposible? Una mera hormiga del reino del Dao ancestral también quiere hacerme daño. No. Esto debe ser malvado. Espada de... Lamento de espada 9 cielos, eterno sin igual. ¿Cómo es esto posible? Tu talento para la esgrima. ¿Cómo podría ser más fuerte que el mío? ¿Por qué? Te di la respuesta hace mucho tiempo. Porque yo soy el maestro de la espada del dios dragón. Dios de la espada sin igual. Lin Tian, hace 3 años. Estaba en cultivo a puerta cerrada. Y tú me emboscaste. Haciéndome tonto. Durante 3 años enteros. Verdaderamente has avergonzado a tu supremo ancestro. Lin Tian. Hoy voy a romper esta conexión kármica. Imposible, absolutamente imposible. No eres el dios de la espada sin igual. Chao Buye. Incluso si eres el dios de la espada sin igual. Hoy, yo, Lin Tian, te mataré.
Después de 100 años. Mi demonio celestial del reino divino ha regresado. Dije que este aura se sentía tan familiar. Así que eras tú. Demonio celestial del reino exterior. Chao Guye. Tú fuiste quien me mató hace 100 años. Esta vez, no perderé contra ti de nuevo. Escapaste con tu cuerpo del alma en aquel entonces. Ordené al salón del dios de la espada que te buscara durante 100 años. Inesperadamente, viniste aquí para morir tú mismo. Cultivé técnicas malvadas durante 100 años. Esperando. Para este día. Chao Guye. Muere. Eso es todo. ¿Qué? Has alcanzado el reino del dios de la espada. La disparidad en el reino no es algo con lo que tus artes malvadas puedan compararse. Demonio del reino exterior, este Venerebloy aniquilará tu alma. No me resigno. The film was translated and El demonio del narrated reino by exterior M-Media. se extingue. La secta de la espada del dragón Eche ha caído. Los lazos kármicos de este Venerable en el reino mortal están todos resueltos. Kim-Su, Jinlan te protegerá de por vida. Nos encontraremos en el reino inmortal.